cantábamos al inicio cuando dice: mi socorro has sido tú. Y de cuántos Dios ha sido nuestro socorro. Amén. Y dice: en las sombras de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti. Esta noche quiero compartirles la palabra del Señor, pero antes quiero pedirle que me acompañe y oremos. El Señor está en este lugar, pero también reconocemos que el enemigo actúa de una manera sutil y sabemos que tenemos un Dios que permanece fiel. Cerremos nuestros ojos, Padre, en el nombre de Jesús. De acuerdo a lo que tu palabra nos enseña, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pedimos que te levantes y que pelees por nosotros. Queremos aferrarnos a ti, que esta noche, Señor, tu presencia que está en este lugar pueda, Señor, abrir y hacer brecha en nuestro corazón y dar esa palabra que cada uno de nosotros necesitamos para poder levantarnos una vez más y confiar, entregarnos, correr hacia ti. Señor, gracias por este momento especial en que nos permites compartir tu palabra. Reconocemos tu autoridad en este lugar y que de mi boca no salga ninguna palabra que no venga de ti, Señor, que pueda ser de edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. El tema que queremos compartir o que quiero que el Señor ponía en mi corazón, gracias, amor. Cuando flaquea mi fe, digamos, cuando flaquea mi fe. No me vaya a dejar sola, que solo a mí me ha flaqueado la fe, ¿verdad? Que no, quiero que me acompañe al Evangelio de Juan capítulo 1, por favor. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 19 al 23. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén. Ahí quédese sentadito, no se preocupe. Juan capítulo 1, versículo del 19 al 23. ¿Lo tenemos? Amén. Y me acompaña a leerlo y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Veamos el versículo 23 que dice: dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Le pongo en contexto. ¿De quién estamos hablando? De Juan el Bautista, amén. Entre Malaquías y el Evangelio de Mateo pasaron 400 años. ¿Cuántos años? Donde Dios guardó silencio, donde Dios no habló a su pueblo porque ya lo tenía hasta aquí. Y dijo: ok, no hablo más. 700 años antes, no es estudio bíblico, pero es importante el dato, 700 años antes, Isaías había profetizado esta palabra: voz que clama en el desierto. Es decir, Isaías dijo: va a venir un hombre que va a abrir el camino para el Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque en ese momento él no vendría como rey. Pero en estos 400 años en los que Dios guardó silencio, estaba preparando algo especial. ¿Y qué era eso especial? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartirle que hay dos cosas por las que Dios guarda silencio. La primera por la que Dios guarda silencio es cuando calla de amor. Lo dice Sofonías 3:17, ahí lo busca en su casita y lo lee. Dice que Dios calla de amor por nosotros. Él empieza a trabajar por nosotros y en nosotros, y Él calla.
Y la segunda manera o la segunda forma en la que Dios calla es cuando Él ya nos dijo no. O cuando Él ya nos dijo, estás haciendo mal en lo que estás haciendo y continúas. Entonces venimos y clamamos, Señor, guarda silencio. No es que no nos escucha, Él guarda silencio. Esas son las dos maneras que Dios guarda silencio. Cuando calla de amor por nosotros y cuando Él ya dio una respuesta o ya nos dio una indicación y nosotros no le decimos y después corremos. No, Dios calla porque Él ya nos dio una indicación. Pero también poniéndonos a pensar en el tiempo en el que Isaías profetizó que vendría Juan el Bautista a abrir ese camino para nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte, mi hermano, que 700 años no son nada. Dice la Biblia que un día es para Dios es como 1000 años y 1000 años. Entonces Dios, desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, Él ya había puesto sus ojos en ti y en mí. Amén. Entonces no determina nuestro actuar, no determina quién es Dios. Él sigue y permanece siendo fiel. Pero Él, si ya puso sus ojos en nosotros, Él no los va a quitar de ahí, porque Él ya nos escogió. Así como 700 años antes había dado esta palabra a Isaías de Juan el Bautista, también Dios ya puso algo en ti, ya trazó una ruta para ti y para mí. Depende de nosotros caminar en ella. Amén. Volvámonos ahora entonces a Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Miren, era un hombre nazareo. Se nos ha enseñado que los que eran nazareos no se cortaban el cabello, no bebían vino, esto y lo otro. Él estaba consagrado para el Señor, él era primo de nuestro Señor Jesucristo. Y era un hombre que tenía un temple, un temperamento. Él se paraba y le decía, generación de víboras. ¿A quién se lo dijo? ¿Recuerda? A los que lo acababan de estar ahorita preguntando, ¿y vos quién sos? ¿Quién les vamos a decir a nuestros líderes espirituales quién sos? Y les decía, generación de víboras. Era un hombre que no temía decir las cosas. Era un hombre que daba una palabra de parte de Dios y él la decía. Y acompáñenme a Mateo 3, capítulo 3, versículos 7 al 9 y veamos el actuar de Juan el Bautista. Un hombre que tenía temple, un hombre que tenía temperamento, un hombre que decía lo que pensaba, obviamente respaldado por el Señor. Y dice el versículo 7, Mateo 3, versículos 7 al 9, ¿qué era lo que le decía a los fariseos y a los saduceos? Dice, al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, porque recordemos que él bautizaba en agua. ¿Y cuál era el mensaje que él daba? Arrepentidos, bautícense y arrepiéntanse y bautícense. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. No es que él fuera el reino de los cielos, sino que era nuestro Señor Jesucristo. Y él estaba firme en eso que él creía. Y les decía, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a sus bautismos, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y eso les indignaba porque ellos, como eran religiosos y eran los conocedores, ¿quién es este para venir a decirnos a nosotros qué somos o qué no somos? Otra característica de Juan el Bautista es que él se paraba frente a la persona y le decía, tú estás pecando. Y si ustedes recuerdan a Herodías, si no les vamos a dar un estudio bíblico sobre Herodes y sobre todos ellos. Herodías era la mujer del hermano de Herodes. Y venía Juan el Bautista y le decía, no se me vaya a dormir y si se duerme me levanta la mano para despertarlo yo, porque quiero llevarlo a algo en verdad. Le decía, adúltero, estás acostándote con la mujer de tu hermano. Y Herodes se indignaba, pero también Herodes tenía mucho temor de Dios y tenía miedo de hacerle algo.
Pero de tanto y tanto que lo confrontó, viene Herodes y dice, miren, tráiganme a Juan el Bautista y me lo meten preso. Eso es lo más que podía hacer Herodes, lo meten preso. Y viene en este momento, Juan el Bautista está en la cárcel y seguramente él recordó por qué estoy aquí. Por abrir mi boca, de haber dicho, por estarle diciendo al otro que se está acostando con la mujer de su hermano, por decirle a los otros generación de víboras, por decirle a los otros arrepiéntanse y bautícense, por eso estoy aquí. Pero llega un momento en la vida de Juan el Bautista, esta en la que quiero llegar ahorita, por el tema de nuestra conversación, cuando flaquea mi fe. Está Juan el Bautista en la cárcel y quiero que me acompañe a Mateos capítulo 11, versículo del 1 al 6. Y quiero que le pongamos realmente muchísima atención a cada uno de los párrafos de los versículos que vamos a leer. Mateo capítulo 11, versículo del 1 al 6. Juan el Bautista, prometido de parte de Dios para el pueblo de Israel, respaldado por Dios, un hombre de temple, de carácter, apartado para Dios, pero llega este momento en el que Juan el Bautista está en la cárcel. Y lo leemos juntos, Mateo 11, versículo 1 al 6. Me acompaña y dice: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿En las ciudades de quién? De los discípulos, de donde ellos eran. Versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarle, póngale atención a la pregunta: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Deténgase ahí. ¿Qué pasó con ese hombre con temple, con carácter, que se paraba y predicaba? Y decía, bautícense, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Aquel hombre que firmemente estaba confiando en lo que había creído. ¿Qué pasó? Le dice, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué hubo en el corazón de Juan el Bautista? Duda. Hubo duda, y la duda no es nada más y nada menos que falta de fe. Usted y yo nos hemos encontrado en esta situación donde hemos dudado y donde hemos orado, donde hemos pedido, donde hemos clamado, donde nos hemos movido, porque la fe es acción y no ha pasado nada. Y viene la duda a mi mente y a mi corazón y digo, ¿será que Dios escucha mi oración? Y usted se recuerda y dice, no hombre, si yo soy un hombre que predica la palabra, soy un hombre que tengo un ministerio de esto, tengo un ministerio de lo otro, yo soy una mujer de oración, yo soy una mujer que ora desde la mañana hasta en la noche, yo hago esto por el Señor y esto y lo otro. Pero la duda está ahí en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no hemos visto la respuesta que esperábamos en ese momento. Pero si nos detenemos y empezamos a recordar lo que Dios ha hecho, nos damos cuenta que Dios ha hecho muchas cosas. Y se lo dice Jesús aquí, pero ¿sabe algo que me encanta de Jesús? Que bendito sea su misericordia, no es como nosotros. Si alguien viene a ti, a un pastor o a un consejero o a un hermano y le dice, mire hermano, fíjese que yo en verdad siento que el Señor no me escucha, falto de fe. Qué bárbaro, hermano, está pecando contra Dios. ¿Qué le pasa? Eso, y empezamos a señalar y a señalar. Pero Jesús, usted no lo ve en ninguna parte de estos versículos que señaló a Juan el Bautista. Porque Él tiene misericordia. ¿Usted cree que 700 años, como habían anunciado a Juan el Bautista, usted y yo creemos que desde antes de la fundación del mundo, que Él puso sus ojos en usted y en mí? Él no sabía que usted y yo íbamos a dudar en un momento. ¿Usted cree que Él no lo sabía? Por supuesto que sí. Pero Él jamás nos señala, jamás nos tilda de incrédulo. Claro, se lo dijo a sus discípulos. Tenía que enseñarles a pelear contra los espíritus. Pero
Él no nos señala, hermano. O sea, yo quiero que lleve en su mente y en su corazón que de repente si yo dudé de algo, es que Dios no me va a castigar y no me va a responder. No es así. Su misericordia para usted y para mí están todos los días. Y su mismo amor viene y me recuerda a mí quién es Él. Y digo yo, ay Señor, perdóname, yo dudé, yo me equivoqué, perdón, porque el Espíritu de Él en nosotros nos está redarguyendo todos los días. Van a venir dudas, van a venir situaciones en que nos van a hacer tambalear nuestra fe, pero ya vamos a llegar al punto que necesitamos cada uno de nosotros tener presente para que cuando vengan estos ataques del enemigo, nosotros podamos estar firmes. Acompáñenme al versículo 4, mire lo que le respondió Jesús, y es lo que te dice a ti y a mí en esta noche. Nos dice, hey, acordate lo que yo hice por ti. ¿Te acordás cuando esto? ¿Te acordás cuando lo otro? Entonces viene el Señor y nos empieza a refrescar, no porque Él nos saque en cara lo que ha hecho, sino porque Él quiere demostrarte que así como hizo aquello, va a poder hacer esto y va a poder hacer muchísimas cosas más. Dice el versículo 4, respondiendo Jesús le dijo, id y hacer saber a Juan. Era necesario que Jesús le mandara a decir todo esto para fortalecer la fe de Juan el Bautista, porque hermano, estar en la cárcel no es fácil. Y no crea que las cárceles de en aquel momento eran como las que están ahora, nada que ver. Había dolor, sufrimiento, castigo, terrible. Y viene Jesús y le dice, hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Dios nunca solo te va a decir, Él te va a demostrar. Hay muchas promesas que Dios ha dado a nuestra vida, muy particulares, muy personales, pero no solo te las ha dicho. Si en algún momento no se ha cumplido, se va a cumplir, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Amén. Si Él lo dijo, va a ser. Hay una palabra de Dios muy particular que Dios utilizó a alguien algo que solo tú y Él sabían, una palabra aquí o en una prédica, en una alabanza. Si te la dijo, Dios lo va a hacer, porque Él demuestra, no solo dice, Él muestra las cosas que ha prometido. Y dice el versículo 5, ¿qué es lo que le vas a decir a Juan el Bautista? Le dice a los discípulos de Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Habla a los pobres de espíritu. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? En el momento que esta chica bonita, hija de Herodías, llega en una fiesta, le dice Herodes, Dios mío, es que era quizás un hombre que le gustaban mucho las mujeres, y la ve bailar. Y mira, hermano, yo le motivo a que vaya a investigar qué tipo de bailes eran y cómo andaban esas mujeres por lo bonito y atractivo que le fue a Herodes. Y le bailó tan bonito que le dice, pedime lo que querrás. La mitad de mi reino, si querés, le dice Herodes, yo te lo doy. Y viene y ella muy astutamente, utilizada por el enemigo, le va a decir a la mamá, mamá, Herodes me dijo que me va a dar lo que yo quiera, ¿qué le pido? Y Herodías, como lo tenía aquí, ¿verdad? Porque le decía, pecadora, estás acostándote con el hermano de tu marido. Pedile la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Dígame si no estás viendo el actuar del enemigo ahí. En su vida y en la mía, el enemigo siempre va a estar atacando. Denzel Washington, un actor que es muy bueno, dice, si en tu vida no está pasando algo que te incomode, estás mal. Estás mal, porque Satanás no va a perder el tiempo en algo que ya lo tiene. Él va a atacar a aquel que quiere estar firme y a aquel a quien no tiene.
Entonces, si usted ha sentido esta semana, este mes, este año, este día, con acechanzas del enemigo, con dardos del enemigo, es porque usted está queriendo caminar, o porque él ha visto que Dios tiene algo en usted, o ha puesto algo en usted, aunque él no lo sabe, pero él ve movimientos. ¿Sabe usted que el enemigo va al cielo? ¿Va a rendirle cuentas a Dios? Lo vemos en Job, cuando le dijo probémoslo a ver qué tal. Entonces viene el enemigo y se presenta delante de él y le dice: mira, dame permiso de molestar a la familia o al hermano o la hermana tal. Dame el permiso, porque él tiene que pedir el permiso. Entonces, si en su vida no está pasando algo, preocupémonos, porque el enemigo siempre está queriendo botarnos, con cosas grandes, con cosas chicas. Él lleva más de 6,000 años, desde que fue creada la tierra, trabajando cómo destruirnos a usted y a mí. Y a lo largo de la historia ha hecho muchas cosas. Entonces, mi amado hermano, este momento en el que Juan el Bautista está en esta situación y dice: ok, yo fui llamado para predicar un mensaje. Recuerde que él no solo había escuchado los milagros de Cristo, él bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Él escuchó la voz de Dios cuando los cielos se abrieron y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Él había visto maravillas, pero en ese momento su corazón estaba atribulado y obviamente estaba dudando de quién era Jesús. Pero Jesús viene y le dice: yo soy. Pero no se lo dice: sí, fíjate, yo soy. Yo soy y no, los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados. Y le empieza a decir, como en las credenciales de nuestro Señor Jesucristo, los milagros que Él había hecho y que Él seguía haciendo. Es un momento para Juan el Bautista difícil, porque seguramente él escuchó cuando dijeron: vaya, tráiganme a Juan el Bautista, y me lo llevan porque lo vamos a decapitar. Hermanos, eso no es fácil para nosotros. Hay muchas cosas que para usted son más fáciles de llevar que para mí y viceversa. Pero este era el momento en el que Juan el Bautista, yo creo, esto es algo muy personal que yo creo, que cuando él escuchó y cuando él vio hacia donde lo llevaban, físicamente se desvaneció. O sea, no le encuentro otra manera de cómo pudo ser. ¿Y cuántas veces usted y yo hemos estado en estas situaciones donde decimos: no, aquí no hay salida, aquí no más? Ahora, el propósito que Juan el Bautista muriese así se lo preguntamos al Señor cuando lleguemos, porque yo no tengo la respuesta, pero Él sí, allá se lo preguntamos. Pero ¿cuántas veces usted y yo hemos estado en una situación donde decimos: ya no puedo, ya no tengo fuerzas, ya hice esto, ya hice lo otro, ya hice aquí, ya hice allá, no veo respuesta? Y empezamos a dudar, y empezamos a dudar. Y viene el enemigo y nos empieza a decir, y nos empieza a hablar. Y estas son 3 cosas que tenemos que tener presentes nosotros los creyentes, no los cristianos. Cristianos se puede llamar cualquiera, pero los creyentes, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, hay 3 cosas que quiero compartirle y quiero que se las lleve en su corazón esta noche. La primera: no conversemos con el enemigo. No conversemos con el enemigo, porque él no nos va a dar tregua en ningún momento. ¿Cuántos años le dije que lleva Satanás queriendo hacer caer al hombre? Más de 6,000 años queriendo hacer caer al hombre. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín y Adán dejó a su esposa a un ladito y ella se fue a ver el árbol del bien y del mal, ¿quién llegó en ese momento? Satanás. ¿Y qué le dijo? Hola, Eva. Hola, Eva.
hola Evita, mira qué bonito el fruto. Y ella empezó a prestarle atención. Y le dijo, ¿con que Dios les ha dicho que no coman de este fruto? Ah, no, Dios no nos ha dicho que no comamos. Es que, y ella empezó a conversar con el enemigo. Y vino Satanás y cuando ya tenía su atención dijo, ahora sí. Y en su vida y la mía pasa esto. Llega el enemigo, usted está sentado en las graditas de su casa o en su cama, después de haber visto 20 horas el teléfono, porque ahí nos distraemos un montón y dejamos de pensar, y viene el enemigo y te dice, mira, y ya te contestó tu Dios lo que le estás pidiendo. Y usted dice, la sangre de Cristo, vea. No, no decimos la sangre de Cristo. Usted empieza a darle vuelta a su cabeza y empieza a recordar. Y le dice el enemigo, mira, y no has pensado en aquella opción. Es que mira, te voy a decir una cosa. Ya muchas veces, ya mucho. O te empieza a decir, mira, has pedido y no se te ha respondido. ¿Te acordás antes, cuando vos y yo andábamos juntos? ¿Te acordás cómo no salían las cosas? Súper bien. Entonces su mente empieza, no, mira, deja de estarte dando mentiras a vos, hombre, esto no. Y empezamos a platicar. Les voy a contar a mí lo que me pasó. Estábamos pasando en nuestra casa una situación económica difícil, como creo que le han pasado muchos. Y yo estaba, por eso le dije, de la gradita, sentada en la grada de mi casa, y el enemigo empezó. Y yo literalmente empecé a platicar con él en voz alta. En ese momento mi esposo me llamó porque llegó un momento de nuestra conversación con el enemigo, donde yo empecé a llorar y a llorar. En ese momento llamó mi esposo y me dijo, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Bien, fíjate, ¿qué me pasa? Y empecé a contarle y él empezó a orar por mí y me dijo, no le permitas que hable con vos. Y por eso yo quiero dejarle este mensaje a usted esta noche. No conversemos, no le demos apertura para que Él nos diga algo a nuestra mente. Y de nuestra mente pasa a nuestro corazón y ya en nuestro corazón surgen muchas cosas. Dice la Biblia, traigamos nuestros pensamientos cautivos a Cristo. ¿Por qué tenemos que traer cautivos nuestros pensamientos a Cristo? Porque es nuestra carne, lo único que quiere es, si no lo tengo, me deprimo. Si no voy, me deprimo. O sea, nuestra carne solo quiere. Pero nuestro espíritu necesita ser fortalecido en el Señor. Traigamos nuestros pensamientos cautivos a Cristo y decirle, Señor, esto es lo que yo quiero, esto es lo que quiero que pase en mi vida, pero no está pasando, Señor, pero yo lo traigo a tus pies y yo te lo entrego y yo te pido que tú hagas conforme a tu voluntad. Nuestros pensamientos, no conversemos con el enemigo. Número 2, recordemos algo y tengámoslo siempre bien presente. Su amor, su bondad y su misericordia no depende de nosotros, sino depende de quién es Él. Porque Él no cambia. Si la Biblia dice que Dios es amor ayer, hoy y mañana y siempre. Su misericordia hacia usted y hacia mí no depende de cómo yo soy o de los errores que yo cometa. Depende de quién es Dios, porque Él no cambia. Y si me ha prometido amarme, como lo decía la alabanza, y si ha prometido su bondad a mi vida, y si ha prometido su misericordia a mi vida, la voy a tener así no la merezca, porque eso depende de Él y no de mí. Y la última cosa que yo quiero que usted lleve en su corazón, y le voy a pedir que me acompañe a Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9, solo que yo se la quiero leer en una versión diferente, pero cuando lo tenga me dice amén, por favor. Primera de Pedro 2:9, es un versículo que lo conocemos mucho. Acompáñenme, dice, pero ustedes, o léalo ahí con sus ojitos y yo le voy a leer esta versión que me encantó. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué pertenecemos a Dios? Para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Obras maravillosas. Esas obras maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida es las que tenemos que compartir con las demás personas. Con aquel que está débil en la fe, yo vengo y le extiendo mi mano en oración y lo levanto, no lo señalo. Porque dice la Biblia, aquel que está firme, vea. Exactamente, levantemos a otro hermano. Levantemos en fe. Si usted se siente más fuerte en otra área, levantémonos unos a otros, porque somos real sacerdocio, nación santa. Tenga presente quién es usted y quién vive en usted y en mí. ¿Quién mora en su vida y en la mía? ¿Acaso no es el Dios todopoderoso, el Dios de los ejércitos? Si usted lo cree, vamos a tener victoria en las cosas que vengan. Miren, el caminar del cristiano no es que me hice cristiano y todo bien y felicidad y voy a tener todo lo que quiera. No, mi hermano. El caminar del creyente es difícil, pero por eso Dios en su palabra y en Efesios nos dio armas para pelear. Quiero recordarle una vez más, y voy a terminar con esto: lo que Dios ha prometido a su vida, a su vida, a su vida y a la mía, Dios lo hará. Depende de cuánto yo quiera caminar hacia eso que Dios ya tiene para mí. Mis hermanos, no conversemos con el enemigo. No nos va a dar tregua, no conversemos con el enemigo. Recordemos quién somos, y somos hijos de Dios, real sacerdocio, nación santa. Su promesa para usted y para mí vendrá, y si no viniese, Él sigue siendo Dios y sigue permaneciendo fiel a su vida y a la mía. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu fidelidad, porque aún sabiendo, Señor, que íbamos a equivocarnos, que íbamos a fallar, que íbamos a dudar, tú decidiste poner tus ojos en nosotros. Tú determinaste poner tu vida por nosotros para salvarnos, aún sabiendo cómo somos, y te damos gracias. Yo te pido, oh Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, como tu palabra lo enseña, que cada corazón que esta noche aquí está herido, que está inconforme, que ese corazón que está dudando, tu Espíritu Santo pose ahora su abrazo sobre ellos, sobre cada uno de nosotros, para que podamos ser fortalecidos y levantarnos una vez más y poner nuestra mirada en ti, que eres el autor y consumador de la fe. Padre, que cada persona que está en este lugar clamando por una enfermedad, Señor, tú seas propicio, mi Dios, y puedas ser restaurado, y esos testimonios dados para fortalecer otras vidas de que tú has obrado sanidad en mis hermanos. Aquel, Señor, que está clamando por un trabajo, sé propicio, Señor. Tú eres el dueño de todo, tú eres el dueño del oro y la plata, lo dice tu palabra. Abre esa puerta, Señor, de aquel que necesita un trabajo. Yo te pido, Señor, que fortalezcas la vida de aquella mujer y de aquel hombre, Señor, que están pasando situaciones en su casa difíciles, que no hay alimento, Señor, que no hay provisión. Yo te pido que tú seas propicio. Por aquel que intercede por una vida, Señor, que aún no te conoce, oh Dios, trata tú, Señor, con esa persona para que pueda tener un encuentro personal contigo. Y aquellos, oh Dios, que aún no te conocen, este es un buen momento para que puedan conocer a ese Dios grande que cumple sus promesas, que a pesar que dudemos, tú permaneces fiel, porque somos tus hijos.
pero para ser parte de tu familia necesita abrir su corazón a ti para que tú le salves. Padre, en esta hora pedimos por este lugar, para que tú abras las ventanas de los cielos conforme a tus propósitos y sea de bendición. Si tú estás en este lugar y no has recibido a Cristo, yo quiero dejarte esta noche con nuestro pastor para que haga el llamado. Que el Señor les bendiga. La palabra del Señor ha sido clara. Si tú no has recibido a Cristo, tú estás acá y Dios tocó tu corazón, o estás viendo durante esta transmisión que ha estado, Dios ha hablado a tu corazón. Recibe a Cristo, no dejes pasar la oportunidad de tu vida. Como bien decía la hermana Alejandra, no hables con el enemigo, habla con Dios. Y si Dios ha tocado tu corazón, dile: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias porque este día has tenido misericordia de mí. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Señor, gracias te doy porque enviaste a tu Hijo a morir por mí. Gracias por salvar mi vida hoy. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, para tener la seguridad de gritar presente cuando tú me llames a tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, póngase de pie en esta noche.